Dios le bendiga abundantemente. Es para nosotros un enorme placer poder estar una vez más en este nuestro espacio de enseñanza de la palabra. Un espacio que se ha creado, se ha abierto con el único propósito de hacer que la palabra de Dios corra a través de los miembros. Que el nombre de Cristo sea exaltado, que el nombre de Cristo sea publicado a las naciones. Por eso estamos los días viernes y sábado publicando nueva enseñanza a través de nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, al cual pedimos se suscriba y comparta estas enseñanzas que están centradas en la palabra, porque conocemos, entendemos, Dios ha revelado a nuestro corazón el poder que tiene la palabra de llegar y transformar, traer la revelación de la salvación y sobre todo revelar a Cristo y lo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Iniciamos la semana antepasada libros, la epístola a los Filipenses. Iniciar el capítulo número 2 y creemos que Dios tiene un mensaje especial para cada una de las personas que sintoniza esta enseñanza a través de este canal. Cada persona que escucha esta palabra, yo sé que Dios revela un mensaje específico para cada uno de los oyentes, porque Dios es un Dios que trata de manera individual con las personas y trae un mensaje de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de restauración, un mensaje que transforma y que liberta las vidas. Iniciamos con este capítulo número 2 a los Filipenses, donde el apóstol Pablo está trayendo una introducción acerca de la vida práctica del cristiano y la convivencia, y cuál es el ejemplo supremo que el apóstol Pablo pone, el cual nosotros debemos seguir, el cual nosotros debemos transmitir como creyentes. Y estaremos leyendo Filipenses 2 a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás. Haya pues en vosotros sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a estar viendo esta revelación que da el apóstol Pablo acerca de el sentir que debemos tener como cristianos y un llamado a tener la mente de Cristo. En este capítulo 2 de esta epístola, el apóstol Pablo viene presentando las normas para el vivir cristiano. Y que esas normas para el vivir cristiano, el apóstol Pablo lo resumen en que tenemos que conocer la mente, conocer el pensar de Cristo. La vida cristiana no puede llevarse a cabo por imitación a algún predicador, a algún pastor, a algún líder. Entonces, escuchamos muchas veces a las personas decir acerca de seguir a Jesús, de seguir a Cristo, y muchas veces se usa solo como una expresión, pero realmente estamos mostrando que somos seguidores de Cristo. Un seguidor de Cristo es un verdadero discípulo. ¿Y qué es un discípulo? Una persona que ha recibido, se le ha sido transmitido la vivencia de ese maestro, las enseñanzas de ese maestro, y el discípulo
vive como vivió su maestro. Entonces, estamos nosotros realmente tratando de vivir una vida cristiana que dé el testimonio de que somos sus seguidores. Debemos decir que cuando Pablo habla en esta porción bíblica acerca de la norma del vivir cristiano, él no estaba hablando acerca de imitar a personas, imitar un tipo de modelo, un tipo de líder. Él estaba hablando de que nosotros deberíamos impartir, transmitir el pensar de Jesús, que nuestra mente debe ser la mente de Jesús y que lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros impartimos es de acuerdo a los pensamientos y la mente de Jesús. Entonces, y que esto cómo se consigue, no es algo que usted lo hace, que tiene que hacer un tipo de meditación o leer alguna formulario o seguir algún tipo de instrucción. Esto solamente se consigue a través del poder del Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas. Por eso el apóstol dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si hay un afecto entrañable y compasión, entonces el apóstol Pablo está usando ese por lo tanto y dice, sí, está tratando de tener un argumento más que una condición. No es un sí condicional, sino que es algo que argumenta. Si está pasando esta parte, pues sabemos que están actuando en amor, están en comunión, está con un afecto entrañable y con compasión en las relaciones con sus iguales. Entonces, por eso el apóstol Pablo pone esto como base para desarrollar su argumento, orientándolo a lo que es un sentido práctico de lo que son las circunstancias en la convivencia con las otras personas. Vemos que estos primeros versículos de este capítulo 2, el apóstol Pablo lo está tomando para referirse a la convivencia, a las relaciones interpersonales entre los creyentes. Parece que había alguna situación conflictiva, algunos problemas en la convivencia. Entonces, como en todas las épocas, la convivencia y la cooperación con otras personas siempre va a presentar situaciones conflictivas, situaciones problemáticas. Entonces, por eso el apóstol Pablo, antes del mensaje supremo que él va a dar en los siguientes versículos, que habla sobre la humillación y la exaltación de Jesús, empieza a hablar con esa vivencia práctica de los creyentes en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando él argumenta, si en ustedes que están en Cristo, si hay algún estímulo de amor, o sea, ¿cómo están siendo sus relaciones interpersonales? ¿Están siendo estimuladas por el amor? Si hay alguna comunión del Espíritu. No está hablando simplemente de relaciones sociales, está hablando de una relación desde el punto de vista espiritual que lleva a que las relaciones sociales, las relaciones interpersonales puedan ser sanas, guiadas por el Espíritu. Por eso dice, si está ocurriendo esto, que hay un estímulo que se llama amor, amor uno por los otros, si hay una comunión espiritual en esta iglesia, si hay un afecto entrañable, si hay una compasión, él pone este condicional como argumentando lo que va a decir a continuación. Cuando él dice, completen mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unido en el espíritu, dedicado a un mismo propósito.
Pablo, que estaba privado de libertad, pues estaba alegrándose en el Señor, pero añadió que se alegraría aún más si supiera que el evangelio estaba actuando en la vida de los creyentes de la iglesia de los filipenses. Entonces, él dice, completar mi gozo. Él entendía que Dios era su gozo y que en la circunstancia en la que él estaba, él aún ahí tenía el gozo del Señor en su corazón, pero hace esta declaración: completa en mi gozo actuando de esta manera. ¿Cuál era la actuación que pedía ellos? Que sean del mismo, que sean del mismo sentido, conservando el mismo amor, la unidad en el espíritu y dedicado a un mismo propósito. Es sumamente preocupante cuando un grupo de personas que está en una congregación, que el propósito es la exaltación, la proclamación del evangelio, y que por situaciones de no ponerse de acuerdo, de no tener el mismo sentir, de no entender cuál es el propósito de ser iglesia. Porque el ser iglesia, el ser la iglesia de Cristo, es con un propósito. Primeramente, que Jesús sea glorificado, que a Dios le sea dada la gloria y que este evangelio sea conocido por las personas que andan sin Dios y sin esperanza. Entonces el apóstol Pablo, en esa condición de privado de libertad, hace como esta petición a la iglesia de los filipenses. Dice que sean del mismo sentir, conserven ese amor. Él no quería que ellos fueran un vivo retrato el uno del otro, como un duplicado. De hecho, él no, en esta ocasión ni siquiera está poniendo un líder al cual deben seguir o imitar. Está centrando todo en Jesús. Entonces, para que se pueda entender que es el Espíritu de Dios, es el Dios Padre y el Dios Hijo que debe estar actuando en la iglesia para que la iglesia actúe de manera sincronizada, caminando hacia un solo propósito. Entonces, vemos que en la iglesia se da que hay personas que tratan de imitar a aquellos a quienes admiran, a aquellos a quienes están en una posición de liderazgo, o porque sienten un gran afecto por esta persona. Pero el apóstol Pablo ahora está haciendo aquí un llamado a que ese sentir le lleve a estar unido y que esa unión le lleve a cumplir con un propósito que permitan entonces que la mente de Cristo sea formada en cada creyente, que la forma de pensar de Cristo esté en nosotros. El propósito de esta enseñanza que el apóstol Pablo está dando hoy a la iglesia, que la forma de pensar de nosotros sea como la mente de Cristo. Muchas veces estamos en ciertas circunstancias o necesitamos tomar ciertas decisiones que solamente llevándola a la cruz y permitiendo que el Espíritu de Dios actúe en nosotros para que podamos tomar conciencia y decidir qué haría Jesús si estuviese hoy en mi lugar. Si tuviéramos la forma de pensar como Jesús, esto no permitiría que hubieran tantas diferencias en tanto a las expresiones, en tanto a el ejercicio de los dones y el servicio en la iglesia. El apóstol Pablo habló también de estas diferencias a la iglesia de los Corintios, porque siempre, aparte de los puntos doctrinales que el apóstol Pablo enseñaba, siempre estaba tratando de llevar una enseñanza para que la iglesia pudiese entender cuál es el sentido de ser iglesia,
cuál es la forma de tener una vida práctica que agrade al Señor y que además testifique del Señor a lo que no creen, a lo que no son de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, o sea, ninguna persona debería enfrentarse con su hermano en la fe por causa de ciertas cosas o poner en peligro la unidad de los creyentes por alguna diferencia individual, por alguna situación que podemos resolver de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, por cuestiones que quizás ni siquiera son esenciales y son muchas veces cosas sin importancia y que más bien es que estamos siendo dominados por nuestro egoísmo. Entonces, si tenemos la mentalidad de Cristo, estaremos actuando bajo los principios de la fe, que es lo que el apóstol Pablo está señalando. Entonces, ahora le dice, después de tener ese mismo sentir, ese afecto entrañable, un motivo que es el amor, dice, nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Recordemos que él ya le había mencionado este asunto antes a ellos. Ahora le estaba diciendo que las cosas que estaban haciendo no lo hagan por contienda, por rivalidad, por vanidad. Entonces, parece que habían personas que estaban predicando a Cristo por envidia o por rivalidad o para ver qué tan exponente eran de la palabra o para tener algún reconocimiento. Podemos afirmar que las dificultades actuales en la iglesia no se deben a diferencias doctrinales. A veces tienen que ver con causa de pasiones o sentimientos humanos como la envidia, la rivalidad, el egocentrismo, lo cual provoca estos conflictos. Entonces, algunas personas causan problemas con todo lo que es su naturaleza humana de manera, con toda naturalidad. Entonces parece que en este momento habían personas problemáticas y que por ese tipo de naturaleza humana y terrenal estaba afectando lo que era el testimonio de la iglesia en Filipenses. Entonces, si podemos adentrarnos a este mensaje que el apóstol Pablo está dando hoy a la iglesia, está tratando de llamar una alerta acerca de lo destructivo que puede ser la rivalidad, la envidia, el egocentrismo, que la iglesia puede estar dando un mal testimonio, no puede crecer, no puede llevar ese crecimiento en armonía, ese mensaje de amor, de humildad, de que Jesucristo es el centro. Entonces, por eso es importante que podamos atender estas cosas, que la mayoría de grupos organizados que no avanzan en su propósito tiene que ver por todo lo que son pasiones, sentimientos, envidia, rivalidad y egocentrismo. Y por eso que si no existieran estos sentimientos, estas pasiones, se resolverían casi la totalidad de los problemas entre los cristianos. Entonces, la alternativa que presenta Pablo entonces para poder hacer el trabajo en esta unidad, en el espíritu, como dice el versículo número 2, y es que él urgió a los filipenses a actuar de la siguiente manera. Antes bien, continúa diciendo, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores de sí mismo. Él está aludiendo al problema que existe, que existía en ese entonces en dos mujeres de la iglesia, que es posible que una de ellas se estaba sintiendo desplazada por la otra y que estaban dándose esta rivalidad. Este problema fue abordado con estos consejos del apóstol
y que iban a resolver el afán que tenemos los humanos por el protagonismo. Todos queremos estar siempre al frente, ser el protagonista, ser el que se lleve todos los aplausos. Y el vivir cristiano no se trata de esto. Querer destacarse o el temor a que si yo dejo que alguien haga o diga, yo voy a ser desplazada, muchas veces hace que se arruine, que haya un problema de convivencia dentro de la iglesia. Entonces, ese temor a ser desplazado acerca de nuestra posición en ciertas actividades o en cierto ministerio, lleva a que se den este tipo de rivalidades. Por eso él dice que cuál debe ser el actuar del cristiano con humildad, y yo debo estimar a los demás superiores a mí. En todo momento, siempre está siendo el llamado a que hagamos una reflexión, a que tengamos esa reflexión introspectiva donde nosotros podamos revisarnos primeramente cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros sentimientos y pensamientos acerca de nuestro servicio en la iglesia. Y podemos con esto ver qué tanto estoy yo ejercitada en la humildad, en entender que la otra persona puede desarrollar actividad y puede brillar, y eso a mí no me está opacando, porque cada uno tiene su rol y su lugar específico en el cuerpo de Cristo. Y que cuando perdemos tiempo en esta pequeñez, el reino de las tinieblas está avanzando para conquistar a los suyos. Y nosotros, la luz, los hijos de Dios, muchas veces estamos enredados en ciertas situaciones que ni importancia tienen y que arruinan el testimonio de la luz. Entonces, no habría ningún conflicto ni rivalidades si seguimos el consejo que da el apóstol Pablo, con humildad, siempre estimando, y que haya esa relación de yo estimular, de yo ovacionar, de yo impulsar, de yo apoyar siempre el servicio que está haciendo mi hermano, porque el servicio que estamos haciendo no es para los hombres, es para Jesucristo. Entonces, todos los problemas administrativos, conflicto, competencia por funciones en cierto ministerio o en trabajo operativo o directivo, no tendría lugar esta lucha si realmente nosotros actuáramos de manera humilde. Dice el apóstol, entonces debemos estimar cada uno de los demás como superiores a nosotros mismos. Debemos reconocer que no podemos resolver muchas veces nuestras tendencias naturales en nuestras propias fuerzas. No podemos nosotros simplemente con un discurso, con una charla, con unos ejercicios. Recordemos que tenemos una naturaleza pecaminosa que actúa en nosotros y debemos ser conscientes de ello, y por eso, para eliminar nuestra tendencia natural y que está bien arraigada a no ceder nuestra superioridad, porque en todo momento queremos ser el que está al frente, queremos sernos los superiores a los demás. Para nosotros poder eliminar esa tendencia natural que tenemos nosotros, debemos adoptar una decisión de estimar, dice, estime a cada uno como superior a sí mismo. Necesitamos pedir en oración al Espíritu de Dios, que sea la intervención del Espíritu que nos ayude a nosotros a controlar las reacciones de nuestra naturaleza vieja, de nuestra manera de vivir pasada, que ahora estamos en Cristo y estamos llamados a ser motivados por el amor, a ser motivados
por la unidad y a ser motivado a trabajar con un solo propósito, y es que el nombre de Cristo sea exaltado y que el evangelio pueda crecer. Por eso continúa el apóstol Pablo diciendo, no busquen su propio provecho, sino el de los demás. Esa palabra de los demás es clave en este mensaje bíblico. La fe cristiana es la que primero convirtió a los demás como las personas más importantes. Entiende que las personas más importantes son los demás, no somos nosotros mismos. ¿Por qué descendió Cristo de su gloria a esta tierra? Fue por los demás. Podemos nosotros formularnos la pregunta, ¿por qué predicamos la palabra? ¿Por qué enseñamos la palabra? Es por lo demás, para que lleguen a este conocimiento. El pensar en los demás antes que en nosotros mismos es tener la mentalidad y la forma de pensar de Cristo, que él tenía una posición muy elevada y dice que baja su posición voluntariamente y llegó para cumplir un propósito del Padre, para darnos salvación. Él dejó su gloria y descendió a la tierra hasta llegar al lugar donde estábamos nosotros y tomó la condición de hombre. El comprender lo que el Señor realmente hizo se sitúa mucho más allá de nuestro entendimiento humano. Él descendió con alegría, sabiendo que iba a emprender el camino hacia la cruz, y sus palabras siempre fueron, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Así fue evidente que Jesús vino a la tierra con alegría y que vivió con limitaciones asumidas voluntariamente por él mismo. Por eso el apóstol en esta otra parte del versículo dice, haya pues en ustedes el sentir que hubo también en Cristo. ¿Qué fue lo que caracterizó la mente de Cristo? Que él fue humilde. Cuando vemos la carta a los Efesios, en su capítulo 4, que el apóstol Pablo expresa, yo pues preso en el Señor, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, ¿qué es lo que refleja esta palabra? ¿Cuál es el mensaje de esta primera sesión de ese capítulo 2 de Filipenses? Que se refleje en la humildad, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia. Describen para nosotros cómo es la mente y la forma de pensar de Jesús. Estamos nosotros siendo amables, siendo pacientes, siendo tolerantes, siendo humildes. Cuando actuamos de esta manera, estamos actuando de acuerdo a la mente de Cristo. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con este capítulo 2 del libro a los Filipenses. Estaremos hablando acerca de la humillación de Jesús, el cual vino a hacer una obra de redención, porque él pensó en ti y pensó en mí. Dios le bendiga abundantemente y nos continuaremos la próxima semana.